Bueno, vamos a ahora sí a comenzar. Les doy de nuevo la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo espacio de Campus 3C. En su cuarta versión y la tercera en formato digital, Campus 3C busca brindar herramientas a egresados y estudiantes para que sigan potenciando su futuro profesional en tres ejes: empleabilidad, emprendimiento, educación. Esta semana nos encontramos en el componente emprendimiento. Este espacio está organizado por el Programa de Egresados desde el nivel nacional y las sedes Manizales y Medellín, el Programa de Emprendimiento UNAL de la Dirección de Investigación y Extensión de la sede Medellín, el Parque de Innovación Empresarial de las sedes Manizales, la Unidad de Gestión de Innovación IGNOVA de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá y el Programa de Emprendimiento de Base Tecnológica Innovate de la Facultad de Ingeniería sede Bogotá. Y es posible gracias al apoyo de MetaRed X Colombia y de Talent Pitch. Les recuerdo pues que durante el evento se estará compartiendo el enlace de evaluación que nos permitirá mejorar futuros encuentros, y al finalizar la intervención de nuestro invitado se tendrá un espacio de preguntas. También las pueden ir registrando a través del chat. Hoy conoceremos de la mano de los mejores qué debe tener un pitch para enganchar, enamorar, inspirar y, por supuesto, algo que les interesa a todos los emprendedores, atraer inversión a su emprendimiento. Para ello nos acompaña Daniel Echeverry Morales, director UX de Talent Pitch. Daniel es experto en liderar equipos multidisciplinarios y aplicar metodologías ágiles para alcanzar los objetivos de las empresas, con habilidad para planificar y ejecutar proyectos, teniendo un enfoque en la entrega de valor. Daniel tiene gran experiencia en el sector tech. Muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación a este espacio. Bienvenido. Y ahora sí, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más chicos? ¿Cómo están? Como les dijeron por ahí, ya una presentación un poquito más, no, menos formal. Mi nombre es Daniel Echeverry. Estudié Ingeniería de Diseño de Producto. Actualmente, como les comentaron, estoy dirigiendo todo el equipo de UX, UI y CX de Talent Pitch. Les voy a mostrar un poquito, pues a ver cómo me gustaría que fuera esta presentación. Es hablar un poquito sobre, de una u otra manera, pues lo que a mí me trae acá, que es lo que hemos nosotros logrado como en Talent Pitch. Pues es demasiado relacionado con todo lo que tiene que ver con los pitches de talento, los pitches de inversión. Al final, todos los tipos de pitches tienen una estructura demasiado similar. Lo que nos cambia sería como el llamado a acción de cada uno de los pitches. Entonces, eso pues como vamos a empezar a hablar luego. Me gustaría mucho, pues ya somos muchas personas, pero de igual que sea pues una conversación bastante fluida, donde ustedes también preguntan, hagamos espacios después de que yo hable cada uno de los conceptos, pues como que les vengo a traer el día de hoy, ustedes puedan pues como aclarar cosas para no llegarlas al final, porque yo siento que perdemos el hilo y al final pues tampoco es. Obviamente tenemos un tiempo limitado, entonces voy a intentar pues como ser conciso con cada una de las respuestas. Como un poquito del background, pues como que yo tengo. Yo ya en algún momento de mi vida fui emprendedor. Ya en algún momento de mi vida me tocó presentar, pues como la idea que yo tenía de negocio en algún momento a diferentes empresas. Ya me quebré. Una de las frases que yo siento que es pues como que me gustaría que de una u otra manera se llevan el día de hoy es que cuando un emprendedor se equivoca muchas veces, lo más probable es que llegue a ser exitoso, mientras que cuando un empleado se equivoca muchas veces, lo más probable es que tenga que buscar un nuevo trabajo. Y al final es un poquito de eso. Yo siento que en lo que les vamos a hablar hoy, yo, pues sí, de pronto hay como unos tips, unos factores clave, unas recomendaciones que yo les puedo dar sobre cómo ustedes deberían de crear su pitch perfecto o cómo ustedes de una u otra manera van a conectar con las diferentes actores que hay en el ecosistema pues, laboral, en el ecosistema empresarial. Pero más que eso, yo siento que esto es un tema muy personal y muy del mismo negocio. Yo les voy a contar más como unos lineamientos, pero al final es muy diferente como uno nos de pronto presenta un equipo de fútbol a como uno presenta no sé, la nueva invención en tecnología en el mundo, ¿cierto?
Entonces, entonces yo siento que también va muy de unas palabras que para mí por lo menos son demasiado importantes y es al final que me imagino que cada uno de ustedes tiene un sueño, tiene un propósito con ese emprendimiento que están haciendo. Entonces, el pitch va muy ligado a la alegría, la motivación y la pasión que ustedes le meten a cada uno de esos proyectos, ¿cierto? Porque es directamente proporcional el éxito que ustedes tienen, ¿cierto? Si ustedes creen el propósito y creen en lo que están haciendo como tal, como emprendedores, porque de esa manera ustedes se enrolan a, a toda la gente que les rodea a ustedes a crear y como sumarse, eh, como montarse en ese tren de ustedes, en esa idea, en eso que quieren, pues al final mover. Hay personas que tienen ideas súper brillantes, pero para ellos es muy difícil ejecutarlas porque de pronto todo ese factor humano, ese factor de equipo, pues no les permite como seguir avanzándolo y desarrollándolo. Entonces, yo quiero como eso, como que se quede muy claro pues que al final no hay una fórmula secreta para hacer un pitch bien hecho. Hay unos lineamientos de pronto que sí, que ayudan a ustedes a tener algo un poco más claro, pero, pero al final lo importante realmente es conectar con ese público, sea el pitch que sea, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en un pitch para conseguir inversión, pero también podría ser un pitch eh, para, para exhibirse, ¿cierto? Que es lo que buscamos nosotros. Entonces, ya un poquito de contexto sobre qué es Talent Pitch. Talent Pitch es una plataforma, como les digo, pues de lo que me está trayendo acá el día de hoy. Lo que nosotros buscamos es exhibir esas ideas, esos pitches, esos emprendimientos y que ustedes conecten, ¿cierto? Con diferentes oportunidades. Acá dentro de la plataforma ustedes pueden encontrar a ese inversionista, pueden encontrar ese partner que están buscando, pueden encontrar ese cliente que necesitan, pueden encontrar absolutamente lo que ustedes quieran, exhibiéndose de una forma diferente, que es mediante videos. Al final, ¿qué es un pitch? Es una presentación en video, pues en video no. Pues, bueno, hay muchos tipos de pitches. Puede ser en video, puede ser ustedes pues hablándole a un inversionista, pero al final es una presentación que se sale de los formatos, pues como tradicionales, como, no sé, una presentación, una carta, etcétera, etcétera, sino que ustedes tienen que mostrar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de valor pues, para su producto. ¿Cierto? Entonces, para empezar, ya pues como en temas, ¿cierto? ¿Cómo preparar mi pitch de inversión? Lo primero que ustedes tienen que tener claros antes de empezar a meternos pues como en los detalles, en cuáles son como los elementos claves que tengo que tener preparado, cuáles son esas cosas que me van a preguntar, que de pronto son como los ítems que más empiezan a generar ansiedad, ¿cierto? Es que ustedes tienen que captar la atención de una manera muy rápida, de un inversionista, ¿cierto? Una persona que es ocupada, una persona que de pronto está revisando o está recibiendo, no sé, 20 pitches al día. Entonces, ustedes realmente lo importante como tal, cuando uno se están preparando un pitch, no es dar absolutamente toda la información, no es generar como una sensación en la cual la otra persona no tiene absolutamente ninguna duda sobre el proyecto de ustedes, sino absolutamente todo lo contrario. Lo que ustedes deben generar, lo que se debe buscar generar en un pitch de inversión es, primero, captar la atención, ¿cierto? Que la persona literalmente esté conectado con tu proyecto, esté conectado con lo que estás solucionando, esté conectado con el equipo de trabajo que vos tenés, ¿cierto? Y aparte de eso, que la idea que tú estás transmitiendo se transmita de una manera clara y apasionada, como les dije anteriormente. No sé si acá algunas veces les han tocado esas presentaciones aburridoras en clases, en esas presentaciones, no sé, en una universidad donde la persona está leyendo absolutamente todo, donde las cosas no tienen claras, ¿cierto? Eso deja mucho que desear porque la percepción del inversionista es que la persona no conoce su producto, no conoce qué está vendiendo y no conoce qué está haciendo. En el momento en el que yo, por ejemplo, acá les empiece a decir, no, Talent Pitch es una plataforma de no sé qué, no sé qué, no sé qué, y empiezo a literal leer lo que tengo en una presentación y no les digo, listo, ustedes acá pueden conectar con diferentes oportunidades, pueden cumplir sus sueños, pueden... Eh,
no sé, exhibirse, pueden hacerse virales, pueden literal conectar con esa persona que ustedes bien, no sé, pueden hasta conseguir novia dentro de Talent Pitch. De una manera clara, de una manera apasionada, ¿cierto? Eso empieza a generar una conexión entre ustedes y el inversionista. Entonces, eso es lo primero. Entonces, dejar una idea muy clara y transmitirlo de una manera apasionada. Y la segunda también es generar un poquito de incertidumbre. Ustedes en el pitch, como es un espacio muy corto de tiempo, ustedes no tienen media hora, ustedes no tienen una hora, normalmente los pitches no deberían de pasar más de 15 minutos. Ustedes deben de dar toda la información inicial para que la persona como tal, el inversionista, pues el pitch deck, quede queriendo tener más información sobre ustedes. Se ha vuelto mucho como un referente a nivel internacional Shark Tank, donde ellos llegan y en el pitch deck y las personas no sé qué, y ahí en vivo incluso negocian, pero realmente, pues eso en la vida real medio pasa así, pues es decir, no, no es como que lo que se habla en el pitch deck, eso es una cosa completamente aparte. Van a llegar a una negociación como tal de esa manera, ¿cierto? Eso después se empiezan a revisar los números, empieza todo un proceso después. Lo importante realmente es que la otra persona diga, venga, este proyecto es interesante, a mí me gustaría saber más sobre este proyecto, dónde puedo buscar más información, sembrar esa semillita de inquietud en, en los diferentes inversionistas o en los diferentes actores que están alrededor de su proyecto. Como tal, como dije al un inicio, el pitch al final, la estructura de un pitch es muy sencilla, ¿cierto? Nosotros tenemos cuatro pasos, son cuatro variables importantísimas en la estructura de un pitch y es, ¿qué problema estoy solucionando? ¿De qué manera estoy solucionando ese problema? ¿Cómo es como yo como empresa tengo un factor diferenciador ante todas las otras empresas que tengo, ¿cierto? Y el llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? Ese último factor, ese llamado a acción es el que empieza a diferenciar cada uno de los tipos de pitch. Al final, vos siempre vas a tener el mismo problema, vos siempre como empresa lo vas a solucionar de una u otra manera, que al final es como esa parte de esa propuesta de valor. Después tienes unos factores diferenciadores, entonces tengo un equipo, tengo bajos costos, tengo una propuesta innovadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces el último punto del pitch es cuando yo empiezo a conectar pues, los diferentes factores o actores del ecosistema. Entonces yo digo, listo, yo necesito un inversor, yo necesito clientela, yo necesito, no sé, un proveedor, yo necesito un partner, yo necesito un mentor, ¿cierto? Con el mismo storytelling de un pitch, ustedes pueden empezar a crear el pitch que ustedes quieran. De una u otra manera, lo que ustedes buscan con un pitch es exhibirse de una manera clara. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto ahí tienen alguna duda, quisieran como alguien, pues como empezar a comentar alguna cosa, para que no sea yo acá un monólogo de una hora hablando del tema. Mm, No, bueno, entonces, pues eso más o menos de lo que ya hablé, el pitch para la inversión, que es realmente lo que se busca. Y como le estaba diciendo anteriormente, nosotros tenemos cuatro elementos claves, ¿cierto? El problema, ¿cierto? El problema es la introducción en el pitch, ¿cierto? El problema es cuál es esa idea central de tu negocio, qué estás resolviendo, cuáles son las necesidades, por ejemplo, que en el mercado que estás abordando. No sé, eh, es absolutamente todo ese propósito que tienen ustedes como empresa. eh, que va a ser la base o va a ser la justificación para el negocio que ustedes van a montar. ¿Listo? Tener claro el problema es supremamente importante. ¿Por qué? Porque desde el problema, desde que ustedes... eh, por favor, tú, Daniel, puedes... A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Que si te puedes atrever a hacer un pitch de la venta de esta charla. Ah, ok, si quieren ahorita hacemos eso, claro, obviamente. No pasa, no pasa nada. Hacemos eso. Les voy a escribir los elementos claves del pitch y quieren hacemos un ejemplo de un pitch cualquiera.
Listo. Incluso dentro de la plataforma, pues como acá haciendo un poquito de marketing, dentro de la plataforma tenemos unos espacios que los llamamos eventos en vivo donde hacemos ese tipo de cosas. Se llaman eh, pitches, creo que son pitches en vivo como tal, donde ponemos un tema cualquiera, por ejemplo, no sé, los gatos Minino, un producto inventado loco, irreverente que nadie compraría y personas muy tesas a nivel empresarial hacen pitches sobre el tema. Pero dale, lo hacemos, podemos hacerlo. Entonces, volviendo a los elementos claves para que ahorita los hablemos en ese pitch, em, la presentación de la idea es lo que literal cambia, como ustedes presentan ese problema, es lo que cambia el enfoque de cada una de las empresas, ¿cierto? Voy a dar ¿cómo se llama? Un ejemplo que creo que casi todos los emprendedores conocen, y es el tema, por ejemplo, de McDonald's, ¿cierto? No sé si acá todo el mundo sabe, pero McDonald's no vende como tal hamburguesas, su modelo de negocios no son las hamburguesas. ¿Cierto? Su modelo de negocio realmente es un negocio inmobiliario donde ellos venden las franquicias y con las franquicias venden la construcción de los McDonald's y venden el lote y venden etcétera, 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 absolutamente todo. Eh, Ever, sí, vamos a hablar de eso un poquito. Una de las herramientas, a ver, para no salirnos un poquito del tema, es muy importante las ayudas gráficas. Normalmente en todos los pitch, lo que yo recomiendo como tal es que ustedes muestren como tal el producto o la solución que ustedes están brindando eh, pues al ecosistema, ¿cierto? Ustedes muestran, no sé, imaginémonos que tenemos una empresa que, no sé, purifica aguas. Entonces ustedes muestran el proceso de purificación de aguas, ustedes muestran qué tan rápido es, cuáles son los beneficios, etcétera, 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 con una demostración dentro del mismo pitch, ¿cierto? Que no les recomiendo mucho es tener una presentación, incluso yo hice una presentación acá pues para mostrar eso. Pueden ver que mi presentación es muy corta, tiene muy pocas letras, no hagan una presentación muy larga, si una presentación tienen, por ejemplo, más del 15% en textos, al final se vuelve sosa. La presentación lo que tienen que tener es aspectos claves para que ustedes puedan guiar como todo eso que ustedes están hablando. Porque si no, lo que va a pasar es si ustedes tienen una presentación súper importante o elementos audiovisuales súper tesos, la atención de las personas pues que ustedes tienen que entender que la atención de los inversionistas es un regalo para ustedes. Eso es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan captar la mayor cantidad de atención de las personas y la atención es limitada. Entonces, en el momento en el que ustedes les ponen a prestar atención a una presentación y no les ponen a prestar atención a lo que ustedes están diciendo, cómo se están desenvolviendo, cómo están hablando con sus gestos, cómo están moviendo sus manos, cuál es su tono de voz, etcétera, 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 ¿cierto? Las personas se pueden perder de cosas muy importantes. Imaginen que ustedes están hablando sobre, no sé, el tamaño del mercado de su producto, ¿cierto? Una de las cosas más importantes en el pitch deck, porque al final es la forma en la que ustedes justifican el retorno de la inversión de, pues del inversionista. Y ustedes están hablando de eso y entonces vos tienes un texto súper largo con un montón de información en la pantalla y el inversionista lo está leyendo, ¿cierto? En ese momento en el que él tiene la atención en el texto leyendo, ustedes perdieron absolutamente todo. Toda esa información que es la base para que ustedes le digan al inversionista, ustedes van a retornar su inversión de esta manera, ¿cierto? Él literal perdió el foco de ustedes y empezó a leer un texto que de pronto no genera tanto valor porque vos lo podías contar. Entonces hay que tener un equilibrio. Es decir, puedes tener presentaciones, puedes tener ayudas audiovisuales, tarjetas, diapositivas, etcétera, pero tienen que ser demasiado claves, demasiado sencillas, demasiado eh, sutiles, ¿cierto? Para no robarse mucha atención de la persona. Listo. Después, para ya tomar un poquito otra vez el campo de donde estábamos, tenemos que hablar, después del problema, tenemos que hablar de la solución, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Em, el problema, no sé, del entretenimiento en Colombia. Una de las soluciones que tenemos son, por ejemplo, los partidos de fútbol. Acá me imagino que más de uno va a ser fanático del fútbol, no sé si colombiano o internacional, pero son los partidos de fútbol. Listo.
Para el problema que tenemos de entretenimiento, hay muchos tipos de soluciones. Están los partidos de fútbol, está el cine, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? La forma en la que ustedes solucionan la propuesta, ¿cierto? ¿Es importante? Sí, porque de una u otra manera es lo que ustedes están vendiendo. ¿Listo? Para que ustedes tengan exactamente muy claro cómo va, cómo tu producto o cómo el servicio que ustedes están creando van a abordar ese problema y em, lo van a poder pues, solucionar. ¿Listo? Como tal, en el ejemplo que estábamos hablando, por ejemplo, en entretenimiento, un equipo de fútbol soluciona el problema creando espacios donde se juegan partidos, donde se transmite por diferentes plataformas y las personas pues pasan su tiempo haciendo eso, pues viéndolo, ¿listo? Entonces ahí tenemos un tema de entretenimiento, ¿cierto? Y, de escenarios deportivos, bueno, ahí hay muchas cosas alrededor, pero no me voy a meter pues como en lo más minucioso, ¿cierto? De igual manera, como los equipos de fútbol que tenemos acá en Colombia, tenemos otros equipos que son europeos. Hablemos de Real Madrid, 13 veces campeón de Champions, 14, no sé, yo no soy muy amante del fútbol. Son equipos súper grandes, súper tesos, que solucionan el mismo problema. ¿Listo? Y ahí nos vamos a meter al tercer punto. ¿Cuál es ese factor diferenciador? Uno de los factores diferenciadores más importantes que tenemos en el momento de nosotros hablar de un pitch deck o de un deck de inversión o como tal de cualquier pitch es el talento humano que tienen ustedes dentro de su empresa, ¿cierto? Ese es, si no es el factor más clave, es uno de los más tesos. Ustedes pueden tener un superproducto, por eso mismo estoy haciendo este ejemplo del fútbol. Espero que acá no haya un equipo baja tabla de acá, no sé, Deportivo Pasto, algo así, ¿cierto? Comparemos Deportivo Pasto con el Real Madrid. Al final el problema que solucionan es casi el mismo. ¿Cierto? Están generando un tema de entretenimiento. La solución es la misma. Tienen un equipo de fútbol donde, ¿cierto? Pero el factor diferenciador de cada uno de los equipos, ¿cierto? Más allá de millones de dólares de inversión, etcétera, etcétera, y tal, es al final el equipo de trabajo que tienen cada uno de esos dos equipos, ¿cierto? La diferencia entre uno y otro es que en uno están los jugadores más top del mundo y en otro están unos jugadores pues, que son profesionales, buenos acá de Colombia, etcétera, etcétera, pero hay en la misma solución un talento completamente diferente, ¿cierto? Eso es una de las palancas más grandes que tienen ustedes en el momento de vender su idea, porque al final ese factor humano, una frase que algún momento alguien pues muy importante para mí me dijo, es que uno no hace negocios con productos, uno hace negocios con personas, ¿cierto? Eso lo tienen que tener absolutamente todos ustedes claros. Ustedes pueden tener un super, hiper, mega producto, pero si el factor humano y todo el equipo que está detrás respaldando ese producto no es bueno, ese producto no va a llegar a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque van a tener reprocesos, porque van a tener problemas, porque no van a vender, porque el equipo de ventas no es bueno. Entonces, el factor humano es uno de los factores diferenciadores más importantes que ustedes tienen y es supremamente importante que en el pitch ustedes cuenten cuál es ese background de su equipo y por qué ese equipo es el indicado para crear esa solución, ¿cierto? Puede que en uno de esos pitches ustedes también estén buscando nueva parte del equipo. Es decir, yo tengo un producto, tengo una solución y digo, listo, yo soy experto en esta área, pero estoy buscando otros expertos para que se unan a mi equipo porque necesito un equipo súper teso para poder hacer crecer este emprendimiento. Listo. Em, entonces, otros factores diferenciadores pueden ser ya pues como los que todos conocemos, precio, innovación, no sé, pues ya en este momento están mostrando, están vendiendo mucho el factor innovador de la inteligencia artificial como un factor diferenciador, pero eso hace más parte, como yo lo veo, es de la solución. em, Entre otros. Pues, de factores diferenciadores, cada uno de ustedes, pues, en su nicho en el que están viviendo, pues tienen que empezar a comparar su producto como es beneficioso ante los otros y al final una de las cosas que puede hacer es que el factor diferenciador, ustedes pueden estar hablando de muchas cosas, ustedes pueden estar hablando de que están haciendo innovación, por ejemplo, en el tipo de mercado en el que están, cual, no sé, ejemplos de eso, Uber, ¿cierto? Tienen un mercado como tal y empiezan a cambiar el modelo de negocios para que literal el mercado evolucione
con la empresa, ¿cierto? Ustedes pueden tener una estrategia de crecimiento diferente, como lo pueden ser los multiniveles, que mucha gente habla de ellos. Yo creo que acá todo el mundo conoce un multinivel, eso al final es una estrategia de crecimiento, pues es un factor diferenciador, ¿cierto? Ya que esté bien o mal, o que a una gente le guste u otro, eso ya pues, de cada uno, pero al final es algo que literal te diferencia de los demás, ¿cierto? Es una nueva forma de distribuir el producto, es una nueva forma de contactar con los clientes, como les dije, el equipo. Y por último, uno también de los factores más importantes en el tema de uno diferenciar pues un emprendimiento es el estado actual de los logros, ¿cierto? Que se ha logrado con el emprendimiento. ¿Es un valor, es un factor importante? Sí, pero pues no es un valor pues como determinante. Al final hay emprendimientos que son súper pues como recientes y eso no quiere decir que no puedan generar ustedes pues o encontrar o conectar con un inversionista porque no han tenido logros hasta la fecha. Ustedes en el momento en el cual ustedes no tengan esos logros en un espacio inicial, lo que hacen es, listo, proyectamos tener estos logros después de una investigación de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Es que eso ya pues más es un tema de cómo se conforma la empresa y absolutamente todas pues deberían de tener pues una investigación y como tal, ¿cierto? Y por último, el factor ya ahora sí más diferenciador es el llamado a la acción, ¿cierto? Eso es lo que hace la diferencia en todos los tipos de pitches. Como yo les dije en un inicio, pues la idea como tal es que ustedes acá aprendan a hacer cualquier tipo de pitch. ¿Estamos enfocados en generar inversión? Sí, puede que sí. Pero al final ustedes, como les dije, pueden estar buscando, por ejemplo, un mentor para su empresa y básicamente lo mismo. Yo tengo este problema, estoy solucionando de esta manera, tengo estos factores diferenciadores y lo que estoy buscando es una persona que me enseñe a salir de acá y a llegar a un nuevo nivel, ¿cierto? Estoy buscando talento, pues un nuevo socio, una nueva persona que haga parte del equipo. Entonces, lo mismo, tengo un problema, lo estoy solucionando de esta manera, tengo estos factores diferenciadores y lo que estoy buscando en este momento es alguien que crean en la visión que tengo como empresa y que me acompañe a lo largo de este camino que estamos haciendo, ¿cierto? Eh, y ahora, perdón, nosotros, no sé si se ve bien, bueno, em, ¿cuáles son esos secretos para tener una presentación efectiva? ¿Cierto? Para que esa idea se transmita de forma clara. El primero, que yo creo que es de los más importantes, es la pasión. Eso demuestra interés de ustedes por el producto y eso hace que la otra persona se interese. Es muy diferente que yo les estoy hablando acá con un tono de voz tranquilo, moviendo mis manos, etcétera, 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 a que yo esté acá agachado, así, aburrido, triste, tal. Eso transmite muchísimas cosas sobre su proyecto a los inversores. Es parte del lenguaje no verbal, ¿cierto? Que pues es como el 80% de la comunicación. Entonces, es supremamente importante que ustedes estén tan conectados con su idea que ustedes literal suenen enamorados en cada una de las cosas que estén diciendo en su speech, ¿cierto? Es importantísimo. Por eso incluso lo puse de primero. La pasión, uno puede tener una idea mala y hay muchos ejemplos en internet, lo pueden buscar, como les dije ahorita, que son los pitches en vivo, de ideas súper malas, pero súper malas, que literal pues las crean ideas ridículas, que las presentan con pasión y es tan bueno el pitch que uno dice, marica, yo compraría esto. Literal, eso no sirve para nada, pero es que yo estoy conectado con la idea y yo lo compraría, ¿cierto? Simplemente por la forma en la que las personas se expresan. Listo. La segunda es un error súper grave en muchos pitch y es el tema de la claridad. ¿A qué me refiero yo con la claridad? Muchas veces las personas malentienden que uno en un pitch tiene que hablar de cosas súper técnicas, entonces que el ROI y que no sé qué y un montón de cosas que muchísimas veces no son importantes. Ustedes tienen que tener en cuenta que en el 90% de los casos, cuando ustedes están buscando un inversor, la persona a la que, pues, que tiene el dinero
muchas veces no es experto en el campo en el que ustedes están trabajando. Entonces ustedes les empiezan a hablar, no, entonces nosotros estamos materiando, no sé, manejando los materiales compuestos y entonces tenemos una estructura cristalina de no sé qué, no sé qué, no sé qué, y empiezan a hablar con muchos factores técnicos para intentar mostrar como su profesionalismo o todos sus conocimientos en el área, ¿cierto? Y al final la otra persona no está entendiendo y no está, para ellos no está siendo claro el pitch. Muchísimas veces, cuando uno está presentando un pitch, lo que uno tiene que hacer es bajar un poquito el nivel intelectual de la presentación y enfocarse más en realmente cuáles son esa información importante que genera valor para el, para el inversionista. Listo. Y por último, un poquito de lo que les estaba hablando ahorita, y empezar conectando, es la simplicidad, ¿cierto? Muchas veces menos es más. Muchas veces no tener una presentación con 10 millones de cosas realmente genera conexión con el equipo. Muchas veces cuando uno está claro del propósito de uno, de qué es eso que está uno cambiando en la vida de las personas y qué es lo que está vendiendo la empresa, y uno lo cuenta de una manera muy cercana, y no se pone a hacer, no sé, mil piruetas, mil demostraciones y mil cosas dentro del pitch en esos 15 minutos de atención que te están dando, la forma en la que transmites el mensaje llega mucho más claro, ¿cierto? Entonces, yo por acá tengo una información de unos tips, ¿cierto? Incluso la simplicidad es una de las cosas más difíciles que tiene que hacer, ¿cierto? Realmente no hay nada más difícil que coger un libro de 200 páginas y hacer un resumen de una página, eso es imposible casi, ¿cierto? Pero ustedes tienen que hacer que la comunicación que ustedes den sea lo más obvia posible, ¿cierto? Es decir, que absolutamente cada una de las diapositivas que ustedes están poniendo, cada una de los datos que ustedes estén dando, que literal el inversionista, el empresario, la persona que esté sentada frente a usted diga, no, es que tienes toda la razón, entiendo absolutamente cada uno de los puntos que vos me estás diciendo. Es tan clara tu presentación que realmente lo que quiero saber es más sobre el producto, pero no me estás generando dudas sobre el producto. No sé si hago ahí como entender la diferencia. Es como esa intriga que hablábamos al inicio de que se deben despertar en cada uno de los inversionistas, ¿cierto? Eliminar conceptos complejos, no empezar a hablar eh, como les dije, el retorno, el ROI, el no sé qué. ¿Para qué decir el ROI si decir, no, ustedes pueden tener el retorno en la inversión en un mes, ¿cierto? Y al final estamos disminuyendo el nivel intelectual de las palabras y las personas realmente se enfocan simplemente en el mensaje que ustedes les quieren dar, ¿cierto? Otra de las cosas en temas de tips, como por ejemplo en temas de presentaciones, que sean legibles las presentaciones. Si ustedes vieron todas mis presentación es un fondo blanco, básicamente una palabra, dos, tres palabras que absolutamente todo el mundo las puede leer y las puede entender y son puntos claves que me ayudan a mí a empezar a conectar puntos para que mi discurso nunca se caiga. Siempre yo tengo algo de qué hablar porque tengo esas ayudas visuales para mí que como hacen que la persona que está al frente mío conecte con los puntos más importantes de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Como les dije, anteriormente, recuerden que se invierte en el equipo de ustedes, no se invierte como tal en una idea. Volvemos a lo mismo, en el momento en el que invertimos una idea, ya nadie más invertiría en equipos de fútbol. Eso no tiene nada que ver. Pueden crearse muchos equipos de fútbol nuevos, pero en el momento en el que ustedes tienen un equipo diferente, con la misma idea, pero con una propuesta de valor diferente, que como les dije anteriormente, una de las más importantes es el equipo, empiezas a crear nuevas oportunidades, ¿cierto? Otros tips rápidos en temas de presentación efectivas que deberían utilizar, por ejemplo, textos grandes, señalar en negrilla las ideas más importantes, que sea una letra simple, no usen Comic Sans, ninguna de esas tipografías súper complicadas, que tengan un buen contraste de fondo. Normalmente, eh, las personas, el rojo, creo que es el rojo, el naranja
y el verde lo ven mucho más, es mucho más llamativo para las personas. Entonces pueden, las letras importantes, las cosas importantes, las pueden buscar en esas tonalidades, ¿cierto? Y que al final, la, todo ese storytelling que ustedes están dando, pues que sea legible, que sea obvia, que sea simple, ¿cierto? Y que no tenga más de 15 diapositivas, si puede ser. Es decir, que si ustedes van a hacer un pitch largo de 15 minutos, que como les dije anteriormente, más o menos está entre una duración de 10 y 15 minutos, un pitch bueno, eh, intenten que máximo tengan una diapositiva por minuto. ¿Cierto? No se vayan con una 30 diapositivas donde les estén contando absolutamente todo sobre el proyecto, porque realmente eso no es tan importante, ¿cierto? Ahora voy a entrar en uno de los puntos que generan más fricción, que generan más miedo, más ansiedad, etcétera, etcétera, en todos los emprendedores, ¿cierto? Y es el tema de manejar las preguntas. Daniel, ¿qué pasa si yo estoy dando mi pitch y me preguntan algo que no tengo ni idea? ¿Qué pasa si me preguntan, estoy haciendo mi pitch y de pronto me descaché en un número, me equivoqué, ¿cierto? Y ellos se dan cuenta de ese error. Em, ¿Qué pasa si, no sé, de pronto en toda la investigación que yo he estado haciendo sobre mi producto, ellos se dieron cuenta dentro del pitch de algo que yo no había visto y me lo hacen de notar, ¿cierto? Eso genera muchísima ansiedad y es uno de los factores como determinantes en los cuales literalmente los inversionistas deciden no invertir. Porque tenemos dos puntos acá. Uno es la honestidad como tal del equipo, ¿cierto? Em, yo creo que en diferentes pitch que uno ve en internet, que ven en canales de televisión, ocurre mucho eso. Ocurre mucho que cuando hacen una pregunta llega bueno, yo por lo menos soy paisa, pero eso también va mucho en la cultura. Acá los paisas normalmente decimos, no, si yo no me las sé, me las invento, y entonces el emprendedor empieza a decir un montón de cosas, y empieza a intentar manejar la situación, y eso no hace sino escalar el problema. Yo lo que les puedo a ustedes recomendar en este tema en el que ustedes le hacen una pregunta y no lo tienen claro, es que literalmente digan no sé. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes dicen no sé, básicamente se desprenden del problema, ¿cierto? No es un pecado, no está mal que en cualquier etapa de un proyecto o de un emprendimiento ustedes no tengan claro algo. Actualmente nosotros en Talent Pitch es una empresa, pues es un emprendimiento, pero es un emprendimiento que ya tiene bastante tracción. Nosotros no tenemos muchísimas cosas muy claras, demasiadas, exageradas, ¿cierto? Muchas veces todos los días estamos nosotros, pues no improvisando, ¿cierto? Pero probando cosas. Estamos mostrándole al usuario, esto le gustó, esto no, eso no es malo, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que a ustedes un inversor les dice, hey, vení, ¿cómo lograrías esto? No es un pecado, no está mal en que usted, vení, ¿sabes qué? No lo había pensado, no sé, pero lo podríamos probar, ¿cierto? No sé, pero déjame, yo hablo con el equipo y de pronto podemos hacer una prueba piloto. No habíamos tenido, no sé, por ejemplo, se descacharon algo de los números y ustedes están mostrando pues como la capacidad del mercado, etcétera, etcétera, y se metieron por otro lado, de pronto hicieron la valoración de su empresa mal. Decir como, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero yo como emprendedor lo que busco es solucionar problemas, entonces me comprometo en encontrar una solución para ese problema y hablemoslo luego, ¿cierto? Incluso ese tipo de espacios, ¿cierto? Si la persona realmente le está preguntando por algo, es porque de una u otra manera, pues por algún tema pues como trascendental dentro del producto, de alguna u otra manera se interesa en el proyecto que ustedes están montando. Entonces al final si ustedes le dicen, vení, no tenía eso en la mente, de pronto no lo habíamos pensado, pero es algo que es una oportunidad para que el equipo revise y mejore, ustedes están generando una conexión con el mismo inversionista, es decirle, vení, no te lo digo hoy, te lo digo mañana, tomémonos un café y de pronto hablamos de esto y de otros temas que hayan quedado inconclusos en el pitch y generas espacios de conexión, porque uno hace al final negocios es con personas, como les venía diciendo, ¿cierto? Eh, está bien, pero al final
tenés razón, te regalo la razón en este punto, pero es que al final verse vulnerable en un tema de negocios pues no es negativo, ¿cierto? Eh, Al final no sé y no tengo la información precisa, es un tecnicismo para lo mismo y estamos hablando que el pitch debe conectar y debe ser em, muy como espontáneo y bajar a tecnicismos y investigar. Pues, es decir, yo sí les dije que al final vos tenés que dar la opción de decir, no tengo, como lo dices, no tengo pronto la información en este momento, no sé, no estaba preparado para esa pregunta, pero con mi equipo sé que la podemos manejar y genera pues como con una conexión con el mismo inversor, pero no tiene que ser algo tan formal. Volvemos a lo mismo. Porque ustedes digan, no sé si el equipo es bueno, si la propuesta es buena y si todo lo que ustedes están montando es bueno, no van a dejar de invertir en ustedes. Imagínense que es una inversión de 10 millones de dólares, ¿cierto? Eh, es mucho mejor, pues, o el mensaje que yo les quería dar es que es mucho mejor decir, listo, para esa inversión tan importante, yo de pronto no tengo la información en este momento, no lo sé, ¿cierto? Te la consigo, porque es que para mí me interesa que esos 10 millones de dólares, pero la otra persona dijo, ay, no sabía una pregunta que le hice en 10 minutos, que de pronto él no estaba preparado, por eso no voy a invertir. Eh, el mundo se mueve como en otros niveles, ya pues como en temas del emprendimiento. Al final puede ser súper buena la idea y súper bueno el equipo y súper bueno todo, pero de pronto hay como detallitos pues que son importantes. Obviamente, pues vos no le puedes decir que no sabes a cómo vas a solucionar tu problema. Es decir, vos tenés que tener el conocimiento y saber la mayor cantidad de cosas sobre tu producto, ¿cierto? Pero sí, ya en el tema, al final es muy del vocabulario, cómo se siente más cómodo en decir las personas, pero yo recomiendo que realmente sean muy sinceros y muy tranquilos en ese momento cuando se enfrenten como a esa situación, ¿cierto? Em, Continuamos. Entonces, acá, en este tema de práctica, la idea es que como que hagamos un pitch sobre algún tema, pero básicamente este tema de la práctica es antes de ustedes pues presentar su pitch a absolutamente cualquier persona, practíquenlo. Practíquenlo con sus hermanos, con sus familiares, con sus papás, con sus amigos, con el mismo equipo. Pónganse en las diferentes cosas que pueden preguntar. Revisen si de pronto todas las cosas son claras. Que ustedes literalmente sean unos expertos contando sobre el problema de ustedes, la solución, sus factores diferenciadores y qué es lo que están buscando. ¿Cierto? Es pídanle a los inversores, pídanse a las personas con las que ustedes se relacionan, qué es lo que están buscando ustedes como emprendedores y practíquenlo 10.000 millones de veces, ¿cierto? Em, Acá ya publicidad un poco, pueden practicarlo en Talent Pitch, pueden entrar a nuestra plataforma, a la aplicación, etcétera, etcétera. Grábense, ¿cierto? Eso es un espacio bastante chévere para que ustedes literal conecten con muchas cosas, ¿cierto? La plataforma es muy chévere, hay muchos carruseles, nosotros utilizamos inteligencia artificial para pues como diferenciar los diferentes tipos de empresas, etcétera, etcétera, y literal intentamos exhibir las empresas a como los públicos que nosotros sentimos que están más conectados con cada una de ellas. Entonces, láncense ahí. Eso es una posibilidad de practicar y una posibilidad de conectar con diferentes cosas, ¿cierto? Porque ahí no solamente conectarán con inversionistas, sino con mentores, con otros talentos, con personas que les pueden dar retroalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues por parte del equipo de nosotros, como les dije, eso es lo que me está trayendo el día de hoy acá. Entonces, para nosotros pues, también es bastante importante que ustedes conozcan el producto y ahí es un espacio para ustedes para que lo practiquen. Em, Como tal, en temas pues como de presentación, ya me gustaría como terminar acá. Un segundo. Y si quieren podemos responder preguntas, podemos hacer un pitch como tal de algún tema. No sé si de pronto alguien tiene algún comentario sobre el espacio que tuvimos, etcétera, etcétera. Bueno, anímense a hacer preguntas y aprovechar la experiencia de Daniel. Daniel, a mí me gustaría que les contaras, bueno, Edison levantó la mano ahorita a los asistentes, de dónde surgió la idea
de la aplicación Talent Pitch, porque de hecho me parece que responde a unas nuevas tendencias. Y pues les cuento a los que nos están escuchando que parte de la comunidad UNAL de los emprendedores estuvieron participando en Pitch Fest y presentaron justamente sus videos, perdón, sus pitch en vivo. Ujú. Lo que les dice Daniel, aprovechen todas las oportunidades que les presenta el ecosistema, sean emprendedores o no, muestren su talento y bueno, ahí nos cuentan. Y sí, démosle la palabra a Edison. Dale, Jason. Bueno, muy buen día, gracias. Los saludo acá desde Bucaramanga. Ahí me iba a escribir, pero solo se puede como de la Universidad Nacional porque no había otra opción. Eh, digamos que en los últimos procesos en los que he participado se hablaba o se pedía y siempre me dio duro el tema del el SOM, el TAM, bueno, ese tema de definición del mercado. Ok, Digamos que normalmente pues hay cosas que uno en internet pues puede encontrar de todo, pero no sé por qué, digamos como ese concepto de poder identificar ese mercado, si haya de pronto alguna plataforma que le permita a uno validar como con mayor facilidad y poder como bajar, porque siempre que estaba como haciendo ese tema de poder definir ese mercado, ese tamaño de mercado, siempre se me quedaba ahí como el tema como muy flojo, ¿sí? Y ok, pues, eh, y el otro tema es cómo mostrar la masividad, o sea, normalmente lo que he percibido es el hecho de que en lo que tiene que ver con la presentación después de los negocios tiene que ver con temas masivos, cómo desarrollar como ese concepto de la masividad, o sea, para poderlo presentar cómo, o sea, cómo tratar de transmitir esa visión de que lo que se está haciendo puede ser masivo, ¿sí? ok. Esa sería la pregunta. Y aquí ya, si hay algún talento en desarrollo, ese ha sido uno de mis talones de Aquiles. Siempre que está en el equipo, no sé por qué se dan cuenta que el equipo se conformó de último minuto, porque digamos que siempre he tenido como las ideas, pero no he podido conectar con personas que quieran como, tengan la misma visión de crear empresa, pero que sepan de desarrollo, ¿sí? Entonces ese siempre ha sido también uno de mis talones de Aquiles y siempre me quedo ahí como corto, ¿sí? Ok, Vamos a ver si con un amigo ahorita que ya nos hemos encontrado en varios procesos logramos consolidar algo, porque él sí, él maneja el tema de desarrollo, pero sí no he logrado encontrar desarrolladores que tengan como la misma visión e interés. Entonces ok, fueron bueno. dos preguntas y un comentario. Bueno, a ver, espero poder solucionar todas. A ver, el tema del tamaño del mercado, cómo determinarlo, no te va a hacer, pues no te voy a decir mentiras, es muy complejo. ¿Listo? Es muy complejo porque muchísimas veces nos equivocamos creyendo que, por ejemplo, la penetración mía del mercado va a ser igual a la del otro unicornio. Y entonces pasa mucho que en los pitches dicen, no, por ejemplo, no sé, imaginémonos en algún momento yo estoy haciendo un cepillo de dientes hecho con fibra de carbono. Voy a poner cualquier ejemplo. Eso. Entonces, en el momento en el que yo hago un cepillo de dientes con fibra de carbono, entonces yo digo, listo, hay 7 millones, 7 mil millones de personas en el mundo, todas tienen dientes, entonces yo voy a coger el 1% del mercado o el 0.5% del mercado y entonces le estoy aplicando, le estoy apoyando a 7 millones de personas, o, bueno, ¿cierto? A 70 millones de personas y entonces estamos hablando de que eso es una cosa ridícula. Listo. Como tal, eso pasa mucho, ese tipo de asunciones de los mismos emprendedores erróneas, porque otra plataforma o porque otra empresa logró generar eso, es muy complejo. Es decir, imagínense que también hoy que hoy en día hago una plataforma donde muestro imágenes similar a TikTok y digo, no, entonces TikTok tiene 1.000 millones de usuarios, entonces yo como hice una plataforma similar así, básicamente la copié, entonces voy a llegar a lo mismo. ¿Por qué? ¿Cierto? Voy a llegar al 1% de los de ellos. ¿Por qué? ¿Cierto? Eso es bastante complejo, ¿cierto? Como tal, hay tres métodos de segmentación de mercado, pues, o para definir eso, ¿cierto?
Uno, pero de una u otra manera todos van muy relacionados a cómo está evolucionando tu empresa, la tenés que conocer, tenés que empezar a hacer pruebas, tenés que empezar a ir muy de la mano con la empresa. Hay empresas literal que se dedican a ayudarte pues como en todas esas evaluaciones y tener el apoyo de esas empresas puede ser muy enriquecedor para vos o tener el apoyo de mentores que conocen exactamente el mercado en el que te estás moviendo, ¿cierto? Porque para todos los tipos de mercados, al final, esa segmentación o esa proyección del mercado es completamente diferente, ¿cierto? Por ejemplo, los mercados orgánicos de pronto tienen cuando vos estás en un mercado orgánico, digamos, no sé, alimentos que no son poco procesados, etcétera, etcétera, la penetración en esos mercados es de pronto un poquito mayor que en mercados no orgánicos porque al final hay una reducción en el mercado. Entonces no puedes, pues cada uno de los diferentes negocios va a comportar de maneras muy diferentes. Pero los métodos que yo conozco, uno es la demanda de ese segmento del mercado identificado, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vos empezás a hacer es, listo, yo llego y entonces empiezo a hacer una investigación donde digo, cada una de las personas que hacen parte de ese mercado, cuántos productos están adquiriendo, cada comprador, cuál es el número de productos, cuál es el número de compradores y básicamente a qué capacidad de ese mercado yo tengo la capacidad para llegar allá, ¿cierto? Y eso hay muchos porcentajes, entonces está el porcentaje de las personas que entran en el nuevo mercado, eso se vuelven unas técnicas muy complejas que al final, como en este espacio, creo que es difícil llegar a todas, pero para que sepas, una es por la demanda del segmento en el mercado en el que estás, la segunda es por el volumen de los negocios que hay en el sector. Entonces, tú llegas y coges toda la facturación del sector, ¿cierto? Y eso va a ser igual al número de empresas existentes y la facturación media de todas esas empresas. Entonces, tú puedes empezar a tener más o menos, listo, si hay 200 empresas en el sector y hay una facturación total de esta, más o menos el promedio de cada una de estas empresas es esta, porque esta es la facturación media. Entonces, yo puedo empezar a tener una idea de más o menos cuál es el rango en el cual yo me puedo empezar a mover pues en un momento dado de la empresa, ¿cierto? Y la tercera es a través de los datos de la competencia. Entonces, tú llegas y dices, ¿cuál es la facturación de las principal competencias? Obviamente buscas competencias que estén, es decir, eliminas las competencias extremo. Es decir, la competencia, imagínate que vos vas a montar una panadería, entonces eliminas Bimbo, ¿cierto? Y eliminas de pronto la señora que hace panes en la casa y que los lleva a solamente las personas del edificio, ¿cierto? Entonces eliminas todos los extremos y entonces empiezas a coger cuáles son los datos de la competencia, cuál es la participación de cada una de esas empresas en el mercado y cuántas ventas están ellos teniendo. Y entonces empiezas una de las como recomendaciones que yo te doy es que valúa tu empresa o tu mercado en las tres, ¿cierto? Y empieza a revisar si tiene sentido lo que te da, ¿cierto? Si las tres están alineadas, de pronto si hay dos métodos que están alineados y otro que está por fuera, puede ser que porque cogiste un ítem, pues como que hizo que ese mercado se te subiera un montón, no, 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 ¿cierto? Por el lado del análisis de negocio. Si nos quedamos acá hablando de análisis de negocio, pues, de mercado, nos podemos quedar 2 horas hablando, ¿cierto? Pero eso es como lo que te recomiendo a grandes rasgos. Ahora, el tema de cómo encontrar básicamente tus aliados. Yo te tengo la solución. Se llama Talent Pitch. Muestras tu talento, conectas con oportunidades, con otros talentos, muestra tu emprendimiento y al final tu llamado a la acción es necesito otros locos que se conecten con esta idea y que me ayuden a revolver la realidad. Esas personas te dicen, listo, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, aportan a tu empresa y al final puedes empezar a conectarlo. Realmente eso que tú me dices es completamente cierto. No hay una forma, no hay una pasarela de talento, eso es lo que nosotros queremos estar creando. No hay una forma de empezar yo a conectarme con un montón de gente donde yo vea sus capacidades y vea si conectan con la cultura que yo quiero crear. Eso es parte del granito que nosotros queremos crear, entonces te invito a eso. Crea tu pitch, muéstrate ahí, muestra tu talento, intenta hacerte viral y vas a empezar a conectar con otras personas que realmente estén alineadas a la visión que tú tienes como emprendedor. Listo, Daniel. Muy buenos tips, muy buenos comentarios. Ahí me queda otra pregunta, pero démosle espacio a otra persona y de pronto la hago ahorita. Ahí tenemos, Dani,
pues a Vanessa Valencia, que pregunta algo similar, pues ya ha obtenido inversión Sí. pequeña, pero quiere apuntarle a millones de dólares. Y dice que si conoces algún espacio, plataforma o ruta para estar en lista de estos inversionistas. Bueno, Vanessa, no, ojalá conociera como tal eso. Eso se genera al final con conexiones como tal. Como les dije, los negocios se hacen con personas y eso a medida de que tu emprendimiento va creciendo, vas empezando a generar tracción y vas a poder llegar como a esos puntos. Incluso eh, nosotros estamos buscando básicamente lo mismo. Nosotros ya estamos buscando inversiones muy grandes en diferentes fondos. ¿Hay fondos? Sí. Por ejemplo, tú puedes buscar en internet, sino que es que hay demasiados, ¿cierto? Tú puedes aplicar a grants, puedes aplicar hay temas de ángeles inversionistas, hay temas del gobierno, hay concursos pues, de innovación que te llevan y al final del concurso de innovación te ponen enfrente del director de una empresa, no sé, en Silicon Valley, por ejemplo. Una de las cosas que yo te recomiendo con el tema, pues porque al final, pues eso no es como que vos busques en internet y te salga como póngase aquí para llegar a tener una inversión de $1 millón, ¿cierto? Eso no es así de sencillo porque al final, como hablamos al inicio, las personas que están al frente de ese tipo de inversiones son personas que tienen muy poquito tiempo, entonces es muy complejo llegar a ellas porque el tiempo de ellos vale mucho. Lo que yo te recomiendo es que empieces a crear un ecosistema alrededor tuyo. Pues yo lo llamo como un río de información, un río exitoso. Es decir, todas las personas con las que empieces a relacionarte, que sean personas que te lleven a que generes esa inversión pues sí, esa inversión en tu negocio de $1 millón, ¿cierto? Entonces, a medida que vos empieces a crear em, como espacios de conversación con empresarios más grandes, de pronto, por ejemplo, con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Como todo ese contexto en el que están, te van empezando como a catapultar cada vez más arriba, ¿cierto? Eh, Eso es como lo que te recomiendo. Es un trabajo difícil. Nosotros llevamos ya como un año, hemos tenido contactos en México, en Brasil, pero no es una cosa fácil. Al final, como te digo, esas son personas bastante ocupadas, son personas que tienen muchas ideas de negocios alrededor, entonces hay que pedalearle bastante. Como te están mostrando pues en el chat, hay muchas páginas web como Startup, bueno, hay demasiadas páginas web como que te dan un impulso, pero te meten en un proceso, no hay como tampoco una fórmula mágica, pero a medida de que vas relacionándote con todas estas páginas, vas conectando mentores, vas conectando asesores, vas conectando diferentes personas que te empiezan a catapultar. Yo siento que tienes que estar en un ecosistema exitoso pues para lograr eso. No sé, me quedan como 2 minuticos porque tengo otro espacio ahorita reservado. No sé si Tranquilo, tenemos alguna otra Daniel. pregunta o algo. Dice que si podrías dar unos tips para potenciar una corporación la cual está enfocada a prestar y vender servicios. Bueno, unos tips para potenciar una corporación. Bueno, no quiero ser muy repetitivo, pero al final es el tema de relacionarte, el tema de lo que estábamos hablando de tu factor humano como tal en la corporación. Eso es de las cosas más importantes, realmente tener personas dentro de la corporación que estén conectadas con la visión que tienes como empresa, ¿cierto? Con los servicios que estás vendiendo, con los servicios que estás prestando y que literal estén enamorados de ese valor que están dando ustedes como corporación. En el momento en el que ustedes crean ese ambiente como constructivo dentro de la misma empresa, es donde ustedes empiezan como a que las personas literal les compren porque ustedes son chéveres, pues porque creen en lo que ustedes están haciendo. Eso es de las cosas más importantes, tener empresas. Un ejemplo, pues no sé si acá hay alguien más de Medellín, pero un ejemplo muy grande de esto es, por ejemplo, el metro acá en Medellín. El metro acá en Medellín es una empresa que como tal genera amor para muchas de las personas que están acá, ¿cierto? Las personas de acá literal cuidan y quieren el metro y quieren la cultura metro y en el metro casi no, bueno, sí pasan cosas pues, pero es un espacio bastante
diferente a los diferentes medios de transporte que están en otras ciudades, porque la misma empresa, con su talento humano, con cómo se relacionan con las personas, con cómo se relacionan en redes sociales, cómo muestran absolutamente su producto en todo el ecosistema, genera ese impacto positivo y las personas sienten al metro como suyos. Ese es como el objetivo al final de cualquier empresa. El objetivo es como que las personas logren sentir tan suyo el producto que lo empiecen a creer y que hagan que sea parte de su vida. Entonces eso te recomiendo, pues más allá de, pues ya de pronto sabiendo de qué es la corporación, qué tipo de servicios, etcétera, etcétera, eso te podría dar como otros tips más enfocados, pero yo creo que es eso, es trabajar en talento humano. Daniel, muchísimas gracias, que sé que te tienes que ir. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Los invitamos a evaluar el evento, los invitamos a seguir participando en los espacios que tenemos esta semana, que ahí está el link. Las grabaciones de las charlas van a quedar en el canal de YouTube. Cuando los tengamos montados se los estaremos compartiendo. Ahí les compartí el link de Colombia Tech Report 2023, ahí hay un mapa muy grande de todas estas instituciones que les pueden servir para irse apalancando en formación, en programas de aceleración e incluso de inversionistas. Aprovechen Talent Pitch, a mí me parece súper chévere la plataforma. Y seguir buscando y aprovechando estos espacios para que se puedan visibilizar. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, Daniel. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Igualmente en el chat les puse 3 links. Uno es el website de nuestra plataforma para que se registren todos los que quieran y ojalá graben sus pitches. Para nosotros es súper importante eso. El link de nuestra aplicación. Básicamente, muy rápidamente, nuestra aplicación es lo mismo que la plataforma, sino que en un formato mucho más light. Entonces también para que la vivan, para que conecten de forma rápida, encuentren esas oportunidades, conecten con los diferentes actores del ecosistema laboral y profesional más que todo. Nosotros queremos como desligarnos un poco del tema laboral, sino que realmente ustedes exhiban talento. Y por último, mi LinkedIn. Yo soy un apasionado literal por ayudar personas, me encanta todo eso, entonces absolutamente todos los que tengan dudas, necesitan algún mentor, etcétera, 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 me pueden contactar por ahí, me mandan un mensajito, lo que quieran. Listo. Que voy a estar muy, muy disponible. Muchísimas gracias, Daniel. Me encanta encontrar gente así en el ecosistema y en el país. Listo. Cuídate Muchísimas mucho gracias a y todos. un abrazo para todos. Listo. Cuídense Hasta mucho. luego. Les recuerdo que la grabación va a quedar en YouTube y les estaremos enviando el enlace. Cuídense muchísimos a todos. Bueno, que estén muy bien. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.